Sol nocturno, señor de las parras, rey de la fiesta, el éxtasis y el vino. Dionisus, el más grande de los dioses, nacido del fuego y del muslo de tu padre. Criaturas de los bosques, sátiros te acompañan. Sileno, quien te acogió y te enseñó la agricultura. Ninfas del monte de Nisa, te criaron cuando eras un pequeño cabrito. Y de adulto, fuiste un errante, producto del odio de la esposa de tu padre, hasta hacerte volver loco. Pero tu fuerza caótica dio fertilidad a tierras, hombres y mujeres, otorgándote la inmortalidad. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase magistral sobre los orígenes del teatro. Cuando hablamos sobre los orígenes del teatro, tenemos que remontarnos hace 2600 años atrás. Un grupo de atenienses en Grecia realizaban una procesión religiosa en honor a este dios, al dios Dionisus, Dionisio, Dionisos, que era el dios del teatro. Y aparte de ser el dios del teatro, era el dios de la fertilidad, era el dios de la fiesta, era el dios del vino y de la agricultura. Este grupo de atenienses que hacían esta procesión religiosa, se juntaban en la polis de Atenas, en la ciudad de Atenas, en un acto poético. Había una lírica, una poesía llamada ditirambo. El ditirambo, algunos dicen que es el dios que ha entrado por las dos puertas, porque Dionisos es el dios que ha nacido dos veces. Esta procesión ditirámbica era comandado por un corifeo que organizaba la procesión y un coro compuesto por ninfas, que eran diosas menores, silenos, que eran mitad hombre, mitad caballo, y sátiros, mitad hombre, mitad cabra. En esta procesión, que es la que yo acabo de hacer, este poema que yo acabo de decir, Sol nocturno, señor de las parras, iba llevado por el corifeo. Y en un momento de la historia, hace 2600 años atrás, este corifeo llamado Tespis, que se indica que es el primer actor de la historia, se da vuelta hacia el coro compuesto por ninfas, silenos y sátiros y le hace una pregunta. Y el coro responde. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama ese acto, esa acción de preguntar y responder? Diálogo, exactamente, se produce el diálogo. El diálogo es el elemento central del teatro. Así se da origen al arte de la representación escénica, al teatro. Y en el teatro se generan tres grandes géneros poéticos, escénicos. El primero es la tragedia. Tragedia viene de la palabra tragos, que es el que baila, el que danza y el que canta con cuernos, porque eran llamados los sátiros a comandar estas danzas miméticas en honor al dios Dionisos. Y una de las obras fundamentales de la tragedia es Edipo Rey. Una tragedia, ustedes me comentarán,
¿Qué es una tragedia? ¿Alguna o alguno de ustedes saben lo que es una tragedia? ¿Ah? Un accidente, bien. ¿Qué más? ¿Ah? Una pérdida, muy bien. Un hecho, bien. Un suceso. ¿Y qué condición tiene la tragedia? ¿Cómo es ese hecho, ese suceso? Triste, muy bien. Malo, bien. Una tragedia es un hecho de sangre. Hay muerte. Y los personajes principales de la tragedia eran llamados los héroes, porque ellos confrontaban su destino. Edipo era un rey que su padre Layo, antes de que él naciera, era un instructor, enseñaba a los jóvenes. Y el rey de Tebas le asignó a su hijo para que le enseñara. Y Layo comete un crimen con el niño, hace el acto de violación. El niño después se suicida. Y Layo se convierte en rey y se acuerda que ha cometido un crimen. Así que manda un mensajero al oráculo de Delfos, donde la pitonisa, donde la pitía, para que augurara el futuro de él como rey. Y la pitonisa le dice que cuando él tenga un hijo varón, va a ser asesinado por aquel hijo varón. Entonces, Layo con su esposa, la reina Yocasta, tienen solo hijas, solo mujeres. Pero en un momento llegó un hijo varón. Y Layo se acuerda de la profecía y manda a su mensajero a que lleve al hijo varón al bosque. Y le dice, córtale los tendones de los pies para que no pueda caminar y para que las fieras se lo coman. Y este siervo se apiada de él y se lo entrega a unos campesinos. Y Edipo crece. Y un día de adulto va a la ciudad de Tebas. Y justo en una encrucijada se encuentra con el carruaje del rey. Los guardias le dicen, apártate que aquí va el rey. Y Edipo dice, no, yo no me aparto. El que se tiene que apartar es el rey. Todos aquí valemos lo mismo. Todos somos iguales. Así que yo he caminado aquí y no voy a obedecerles. Y los guardias desenvainan sus espadas, se debaten a duelo con Edipo y Edipo los mata. Y queda solamente el rey. Y el rey baja del carruaje, desenvaina su espada, se enfrenta con Edipo y Edipo lo mata. Se cumple la profecía del oráculo de Delfos. Y Edipo llega a Tebas y se convierte en rey y se casa con la reina. ¿Y quién era la reina? Era la madre, porque había matado al padre, pero Edipo no lo sabía. Y tiene hijos con la reina, que era su madre. Y empieza a caer una peste sobre Tebas. Empiezan a haber muertes. Y Edipo manda a su mensajero nuevamente al oráculo de Delfos para saber qué era lo que sucedía. ¿Por qué había tanta peste en su ciudad? ¿Por qué había tanta hambruna? ¿Por qué había tanta muerte? Y la pitonisa, la pitía, le dice que el culpable es el rey, porque ha matado a su padre y se ha casado con su madre y ha tenido hijos con ella. Y Edipo, como era un héroe, confronta su destino. Y para ello, ¿qué hace Edipo? Edipo se saca los ojos para no ver la realidad. Esa es una de las obras de teatro trágicas capitales del teatro griego y el teatro universal. Los hechos de sangre no se representaban, no se hacía la mímesis para no interrumpir la unidad de pensamiento que había en el pueblo griego. Solamente se relataba, con esta máscara se relataba el hecho sangriento y se hacía más o menos así. ¡Oh! ¡Oh! El rey está gritando que abran las puertas del palacio para que todo el pueblo de Tebas vea al parricida, al homicida, al que ha engendrado hijos con su propia madre. Ella, la reina, se ha encerrado en su cuarto para suicidarse. Lo cierto es que el rey necesita de un guía, de un lazarillo, pues la desgracia es aún mayor. Y ustedes serán testigos de aquello cuando se abran las puertas del palacio y lo vean. Ese era el relato del clímax de la obra, de la confrontación de estas fuerzas antagónicas que se llama el clímax, fundamental en la estructura del teatro.
Él estaba comentando el hecho, la anagnórisis, la develación, lo que ocurrió realmente, porque Edipo no lo sabía. No sabía que había asesinado a su padre y que se había casado con su madre. Entonces, el teatro en Grecia era educativo, porque desde el punto de vista de la ética y la moral, cuidado que esto no se puede hacer. No se puede hacer una transgresión. Y en el año 500 antes de Cristo, hace 2500 años atrás aproximadamente, se inauguraron unas fiestas trágicas, se llamaban las dionisíacas, las dionisias, en donde durante una semana había, durante todo el día, en los 7 días eran solo tragedias. Y esto provocaba, había un elemento que lo podríamos llamar psicológico en los espectadores, en el pueblo de Atenas, que era como una especie de purificación de los estados internos de los seres humanos vía el horror de la tragedia. Ese elemento, lo podemos llamar psicológico, era la catarsis. La catarsis que nos libera producto del horror de toda la punción, lo terrible que es la vida cuando una persona transgrede a otra persona. Y el héroe camina hacia su destino y lo confronta. No es un cobarde. Confronta su destino, por eso tiene la categoría de héroe. El que no tiene la categoría de héroe es otra persona, es un cobarde. No confronta lo que ha hecho, su destino. Por eso este Edipo es un héroe. Se saca los ojos y comienza a vagar por todo el mar Egeo hasta perderse y hasta morir. Él decide su castigo. Pero tragedia tras tragedia provocaban en el pueblo algo muy terrible, muy cansador. Y nace un segundo género teatral llamado el drama satírico. ¿Alguna o alguno de ustedes me podría decir qué significa drama? ¿Exageración? Sí, muy bien, exageración. Dramática, dramático. Drama es una ciudad en Grecia que se llama Drama, pero la palabra drama significa actuar. Solamente actuar. Cuando se desarrolla el teatro, se desarrolla también la función que tenía un actor. Y un actor tenía la siguiente función. Echaba a andar un concepto griego que le decían la actio, que es la acción dramática, la acción contada en una escena. De ahí viene la palabra actor o actriz, de la actio, de la acción. Y el drama satírico eran eran actuados por sátiros. Sátiros, mitad hombre, mitad cabra. Ellos obedecían a las fuerzas de la naturaleza. Vivían en arroyos, vivían en bosques, vivían cerca del mar también. Y también obedecían las fuerzas de la propia naturaleza humana. O sea, se tiraban eruptos, se tiraban pedos, porque eso era la esencia y eso descomprimía la tensión que provocaba la tragedia. Y lo hacían más o menos así. Oh. Ah, oh, 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 El drama satírico, como segundo género teatral creado en Atenas, desarrolla un gran género teatral que es lo opuesto a la tragedia. ¿Cuál es el género teatral opuesto a la tragedia? ¿Cómo se llama? La comedia, la comoidia. Era realizada por poetas que se consideraban menores a los poetas trágicos, porque el poeta trágico eleva la condición del ser humano al máximo valor, a través del héroe. Y la comedia es todo lo contrario, habla de los defectos de los seres humanos, de lo peor de los seres humanos. Aristóteles, que era un filósofo griego muy importante, decía que la comedia era el retrato de los peores seres humanos, pero que ese retrato no causara daño ni ruina, porque si no pasaba al otro género.
O sea, nosotros tenemos defectos, nos reímos de nuestros propios defectos. El actor se ríe de sus defectos, el actor se ríe del público, de los defectos del público, el público se ríe del actor, de los defectos del actor, el público se ríe de sus propios defectos y entran en una comunión. Aceptamos lo que somos a través de la risa. Porque tal cual ocurría una catarsis en la tragedia, producto del horror, en la comedia también había una catarsis que se producía a través de la risa. Una de las obras cómicas muy importantes se llama La Paz de Aristófanes, compuesta hacia el siglo V a.C., hace 2500 años atrás aproximadamente, que narra la historia de la guerra del Peloponeso, la guerra entre Atenas y Esparta, en donde un campesino decide ir a hablar con el dios Zeus, que el gran dios del Olimpo, para que influya en Atenas y Esparta y les diera la paz. Para eso, en el escarabajo gigante donde iba a ir, mandaron a un campesino para que lo alimentara. Y este escarabajo se alimentaba de su propio excremento. El campesino trató de llenarle la barriga con todo el excremento posible para que el escarabajo no se devolviera a mitad de camino con hambre a buscar más excremento para comer, sino que lo alimentó durante todo un día, cosa que pudiera ir a hablar con Zeus y que Zeus diera la paz a Atenas y Esparta. Y la escena es la siguiente. ¡Ay! ¡Limpia waters! ¡Limpia letrinas! ¡Socorredme que ya no aguanto más el olor de este inmundo, de este sucio escarabajo cochino! ¡Ay! He estado alimentándolo, pero todo el día con bolitas de caca y aún sigue teniendo hambre este desgraciado. ¡Eso, come! ¡Atragántate! ¡Eso, muy bien! ¡Ay! Alumnos, ¿ustedes conocerán algún cirujano aquí en Peralillo para que me pueda tapar los hoyos de las narices para no seguir oliendo este inmundo, sucio escarabajo? Esos son los tres grandes géneros del teatro, compuestos a través de una mitología, del mito y del ritual. Mitología de un rito. El mito era la poética, el rito era la estética, la forma escénica, cómo se desarrollaba esto en honor siempre a los dioses. Los griegos, las griegas tenían pero muchos dioses y diosas, pero el dios del teatro era Dionisos. Después de todo este periodo que se le llamó el siglo de Pericles, viene una decadencia de Grecia, de Atenas, donde fue invadida por Roma. Y Roma toma casi toda la cultura de los griegos, que era muy rica, toma sus dioses, pero les cambia nombre. Dionisos, que era el dios de la fertilidad, dios del teatro, en Grecia, en Roma era llamado Baco. Y así numerosos dioses. Y los romanos toman fundamentalmente, no la tragedia ni el drama satírico, toman la comedia. Y en Atela, una ciudad muy cerca de Roma, se genera la comedia atelana, con 4 personajes fundamentales: Macus, Bucus, Papus, Docenus, que fueron los primeros arquetipos del teatro. Macus, que era el tonto, como arquetipo, como carácter; Bucus, que era el parlanchín; Docenus, que era el glotón; y Papus, que era el viejo sabio. Y Macus funcionaba fundamentalmente cuando había un cambio de escena. Salía a interlocutar, a hablar con el público mientras las personas, los actores, cambiaban un acto para otro acto o una obra para otra obra, hacía los cambios de escenografía. Interactuaba con el público de la siguiente manera. ¡Pero qué lindo público tenemos aquí! ¡Oh! Bueno, ustedes aquí están en el teatro, y el teatro es para personas inteligentes, pero no como yo. Yo soy un poquito tonto, por eso me tienen siempre hablando con ustedes, mientras los actores, las actrices van cambiando de escenografía
para hacer otra obra. Por eso estoy aquí. Ah, sí. Hola, ¿cómo estáis? Oh, bien. ¿Cómo la han pasado? ¡Ah, excelente! Así me gusta. Lo importante de ahora es que estamos llegando al final de esta clase. ¿Ya? Pero me han visto solo con todas estas máscaras. ¿No es cierto? O sea, tengo que actuar con todas estas máscaras. ¿Por qué? Porque mi compañía de teatro me ha abandonado. Y necesito urgentemente 8 actores y actrices. Elijan una de las máscaras y la van a mirar. Mírenla, porque ese va a ser su rostro. ¿Por qué? Porque máscara viene del concepto de la palabra mascarae, del latín mascarae, que significa personae, que significa personaje. Máscara es igual a personaje. Entonces ahora este grupo de actores y actrices se va a transformar en estos personajes. Personaje trágico, personaje cómico, sátiros y el propio dios Dionisos. ¿Por qué estamos aquí? Para celebrar a nuestro Dios. Y yo después voy a hacer otra pregunta. ¿Y quién es él? Dionisus, el más grande. ¿Y quién es él? Dionisos es el más grande. Pero fuerte. ¿Quién es él? Dionisos es el más grande. Correcto, pero tiene que ser muy fuerte. Los cómicos que están allá, los cómicos de manera ondulada, de esa manera, así, ondulada. Tienen que exagerarlo para que se crea el personaje. La trágica, de forma trágica, mírame. Trágica acá arriba, así, sácate la mano en los bolsillos. Así, eso, muy bien. Eco. Y sátiro también, sátiro. Ustedes hagan la música. Y bailamos, síganme. Muchas gracias. Esto ha sido la clase sobre mitología de un rito. Gracias a ustedes por haber venido. Pueden dejar las máscaras allá.